Después de perder su empleo, Verónica aceptó un trabajo limpiando una pequeña iglesia del barrio. Nadie la notaba, y eso nunca le molestó. Pero un lunes cualquiera, algo cambió. Bastó una humillación seca, dicha sin pensar por una mujer, de la iglesia, para que su corazón comenzara a preguntarse si incluso su servicio más sincero era bienvenido allí. Era un lunes tranquilo, de esos en que la ciudad despierta sin prisa y el aire parece más liviano. Verónica llegó temprano, como de costumbre, a la pequeña iglesia del barrio. Llevaba en una mano un balde con agua, y en la otra, algunos trapos desgastados. Vestía ropa sencilla, sin adornos ni pretensiones, y caminaba con la mirada baja, cuidando cada paso como quien no quiere ser notada. Desde que había perdido su empleo anterior, ese trabajo en la limpieza del templo se había convertido en su sustento, pero también en su refugio. Nunca se quejaba. Aceptó esa tarea con humildad, como quien comprende que servir también puede hacerse en silencio. Apenas cruzaba la puerta iba directo hacia el altar. Allí se arrodillaba unos segundos y con los ojos cerrados, repetía siempre la misma oración, dicha en voz baja pero cargada de fe. Señor, aunque solo sea para limpiar el suelo, déjame servirte con alegría. Lo decía desde lo profundo sin esperar aplausos ni recompensas. Solo deseaba ser útil, aunque fuera en lo invisible. Aquella mañana, todo parecía igual. Las paredes blancas, el eco suave de los primeros pasos, el aroma a madera antigua. Sin embargo, algo se sentía diferente. Era como si el aire trajera consigo una expectativa silenciosa, una pausa en lo cotidiano que Verónica no sabía explicar. No era miedo, ni inquietud. Era una presencia, como si el lugar estuviera esperando que algo sucediera, aunque ella aún no tuviera idea de qué. Con el balde en el suelo y los trapos en la mano, comenzó su jornada como siempre, moviéndose entre los pasillos en silencio. Pero algo dentro de ella, sin que pudiera nombrarlo, ya empezaba a percibir que ese día no sería como los demás. Verónica estaba concentrada, de rodillas sobre el piso de la nave central, restregando con dedicación cada rincón del suelo. Movía el trapo con ritmo constante, casi como una oración en movimiento, sin esperar nada más que dejar el lugar limpio para quien llegara después. El eco de sus pasos era el único sonido en el templo, hasta que, de pronto, escuchó voces que se acercaban con apuro. Eran firmes, apuradas, cargadas de urgencia. Una de las coordinadoras de la iglesia caminaba junto a otra mujer, discutiendo detalles con tono de exigencia. El coro va a ensayar, el altar debe estar impecable, todo tiene que salir perfecto, decía, sin bajar la voz. No podemos tener gente caminando por aquí, mucho menos personal de limpieza. Las palabras salieron sin pausa, como si no hubiese nadie escuchando, pero Verónica sí las oyó, y aunque no reaccionó de inmediato, algo se tensó dentro de ella. Cuando la coordinadora la vio, interrumpió su paso y se detuvo en seco. La miró, como quien encuentra a alguien fuera de lugar. ¿Tú todavía estás aquí? Ya es tarde. Verónica se incorporó con lentitud. Se limpió las manos en el delantal con calma, sin mostrar molestia, solo un gesto sereno que ocultaba la incomodidad. Solo me falta el pasillo lateral, respondió con voz tranquila. En 15 minutos termino. Pero su explicación no fue suficiente. La coordinadora ni siquiera la miró por completo. Solo respondió, con un tono frío disfrazado de amabilidad. Vuelve mañana, por favor, retírate hoy. Y siguió caminando, sin esperar reacción, como si su presencia no mereciera espacio en ese momento tan importante. Verónica asintió en silencio. No discutió, ni replicó. Pero en el aire quedó suspendido ese tipo de silencio que duele más que una palabra dura. El de quien es tratado como si estorbara incluso cuando solo quiere servir. En silencio, Verónica comenzó a recoger sus cosas. Guardó los trapos húmedos en la bolsa de tela, vació el balde con cuidado en el lavadero y se quitó el delantal con la misma calma con la que lo había puesto por la mañana. No dejó ningún
rastro de que había estado allí, excepto el piso limpio. Salió por la puerta lateral con paso firme pero contenido, como si no quisiera que nadie la viera partir. Mientras caminaba por las calles del barrio rumbo a casa, el aire le pesaba en los hombros. No era el cansancio del trabajo lo que la agotaba, sino esa sensación conocida que volvía a instalarse dentro de ella, la de ser invisible. No era la primera vez que la trataban como si no estuviera, pero esa tarde le dolió más de lo que esperaba. La frase resonaba en su mente, como un eco que no quería desaparecer. ¿Acaso estorbo hasta para limpiar?, se preguntaba en silencio, con los ojos húmedos y el corazón apretado. No buscaba reconocimiento. Nunca lo había hecho, pero una palabra amable, una mirada que la reconociera como parte de algo, habría sido suficiente. Al llegar a casa, fue directo al rincón donde había levantado un pequeño altar. Una mesa simple, una vela gastada y una cruz de madera. Allí, se arrodilló con lentitud y juntó las manos sobre el pecho. Cerró los ojos y en voz baja oró. Señor, yo sé que el servicio más humilde, si se hace con amor, también es parte del ministerio. Pero hoy, necesito una señal de que tú me ves. No pedía consuelo inmediato, ni respuestas grandes. Solo quería saber que, entre tantas tareas invisibles, su entrega no pasaba desapercibida para aquel a quien servía en silencio. La noche había caído, pero el descanso no llegaba. Verónica daba vueltas en la cama, con la mirada fija en el techo oscuro. Algo dentro de ella no la dejaba en paz. Era una inquietud leve pero constante como un susurro que insistía. No sabía explicarlo, solo sentía un impulso extraño, casi irracional, que la empujaba a volver a la iglesia. Después de unos minutos, se levantó en silencio, se vistió con la misma sencillez de siempre y salió caminando por las calles, desiertas, dejando atrás la comodidad de su hogar sin saber exactamente para qué. El templo estaba abierto. Las luces interiores eran suaves, y desde afuera se escuchaba la armonía del coro ensayando. Verónica cruzó el umbral sin hacer ruido. Caminó con cuidado hasta la parte trasera y se sentó en la última banca, casi oculta entre las sombras. Nadie pareció notar su presencia, y eso estaba bien para ella. Cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por los cantos que llenaban el aire con una belleza serena. Pasaron apenas unos minutos cuando algo inesperado ocurrió. Una de las jóvenes del coro comenzó a tambalearse. Verónica la vio llevarse las manos al pecho y de pronto caer de rodillas frente al altar. El canto se detuvo de golpe. En cuestión de segundos, todo se volvió un caos. Voces alzadas, pasos apresurados, expresiones de pánico. Algunos corrieron hacia ella, otros se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Nadie parecía tener claro qué hacer. Fue entonces cuando Verónica se levantó. Solo se puso de pie con decisión y comenzó a caminar hacia el frente. Lo hizo sin pensar, como si algo más fuerte que el miedo guiara sus pasos. En ese momento, no importaba que horas antes la hubieran hecho salir. No importaba que nadie supiera que estaba allí. Lo único que importaba era que alguien necesitaba ayuda, y ella no podía quedarse sentada. Verónica se arrodilló con rapidez junto a la joven caída, pero su gesto fue delicado, casi maternal. Le puso la mano en el hombro con cuidado y le habló con una voz firme, pero suave, cargada de calma en medio del desorden. ¿Puedes oírme?, preguntó, acercándose lo suficiente para que la muchacha sintiera su presencia sin agobio. La joven estaba consciente, pero temblaba con fuerza, respirando de forma entrecortada, incapaz de hablar con claridad. Entre murmullos, alguien del coro alcanzó a decir: «Es diabética. Quizás es una crisis». Aquella frase bastó para que Verónica actuara sin dudar. Abrió su bolso con manos precisas y sacó una pequeña pastilla de glucosa que siempre llevaba consigo, una costumbre heredada de cuidar a su padre, que también vivía con esa condición. Sin perder tiempo, la acercó a los labios de la joven y le explicó con claridad:
No la tragues. Solo déjala disolver. Todo el templo se había detenido. El ensayo ya no importaba. Las voces del coro habían sido reemplazadas por un silencio tenso, lleno de expectativa. La coordinadora observaba desde un lado, inmóvil, sin saber cómo intervenir. Sus ojos estaban clavados en Verónica, pero no pronunciaba palabra. Poco a poco, el temblor en el cuerpo de la joven fue cediendo. Su respiración se fue estabilizando y su expresión recuperó algo de color. El ambiente cambió. Lo que momentos antes había sido caos se convirtió en una atmósfera de alivio colectivo. Varias personas se acercaron para agradecer, algunas aún con lágrimas contenidas. Verónica se levantó despacio, con humildad, sin buscar atención. Solo dijo una frase, con la misma sencillez con la que cada mañana empezaba su labor. Fue Dios quien me trajo de vuelta. Y en esa frase, todos comprendieron que su presencia esa noche no había sido casualidad. La coordinadora de la iglesia se acercó con pasos vacilantes. Su rostro, antes firme y apurado, ahora mostraba una mezcla de incomodidad y desconcierto. Se detuvo frente a Verónica sin saber muy bien cómo empezar. «Perdón, no sabía que aún estabas por aquí», murmuró, evitando sostenerle la mirada por más de unos segundos. Verónica no reaccionó con orgullo ni reproche. Solo sonrió con humildad, como si aquella disculpa no hiciera falta, pero la recibiera con gratitud. «Yo tampoco lo sabía, pero Dios sí», respondió con calma, dejando en el aire una verdad que nadie se atrevió a contradecir. Entonces, una señora del grupo, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, se acercó con paso decidido. Era la abuela de la joven que se había descompensado. Tomó la mano de Verónica con fuerza y le dijo entre lágrimas: «Hoy salvaste a mi nieta». No hubo dramatismo, solo verdad. La joven, todavía pálida y sentada en uno de los escalones del altar, comenzó a llorar en silencio. No por dolor, sino por todo lo que acababa de sentir: el miedo, el alivio, la gratitud. Minutos después, el sacerdote llegó. Había sido llamado en medio de la confusión, y su rostro mostraba preocupación al entrar. Se acercó al grupo, escuchó con atención lo que había ocurrido, y cuando sus ojos encontraron a Verónica, aún de pie, aún presente, hizo una breve pausa. Luego dijo en voz clara, dirigiéndose a todos: «Hoy, Dios usó a alguien que muchos ni siquiera ven. Pero Él mira el corazón, no los cargos». Nadie dijo nada. No hacía falta. En ese momento las jerarquías se desvanecieron. Lo que quedaba era una verdad simple y luminosa. Dios había obrado a través de quien simplemente estaba dispuesta, y todos lo sabían. La semana siguiente, Verónica volvió a la iglesia a la misma hora de siempre, con su balde, sus trapos, y el mismo paso tranquilo de cada mañana. Nada parecía distinto a simple vista, pero ella percibió de inmediato que algo había cambiado. No se trataba de palabras, sino de gestos. Donde antes había indiferencia o apuro, ahora había miradas que la seguían con respeto. La atmósfera, sin decirlo en voz alta, la recibía de otra manera. Mientras acomodaba sus cosas en la sacristía, la coordinadora se le acercó. No había en su rostro la tensión habitual, sino una sonrisa breve, pero sincera. «Si quieres, hoy puedes comenzar limpiando el altar», le dijo. Verónica asintió con suavidad. No había rastro de ironía ni resentimiento en su respuesta, solo gratitud. Como siempre hacía antes de empezar, se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y oró en silencio. Aquel ritual simple seguía siendo su forma más sincera de comenzar el día. Con el paso de los días, otras personas empezaron a acercarse. Algunos la saludaban por su nombre, algo que antes no ocurría. Otros pedían pequeños consejos sobre cómo mantener algo en orden, sobre alguna tarea del día, incluso sobre cómo ella lograba mantener la paz en el rostro. También hubo quienes se limitaban a felicitarla, no por lo que había hecho, sino por la forma en que lo había hecho,
sin ruido, sin protagonismo. Verónica seguía igual. No levantaba la voz, no buscaba espacios. Solo continuaba sirviendo como siempre, con un trapo en la mano y una oración en el corazón. La diferencia era que, ahora, quienes la rodeaban comenzaban a notar que su labor no era solo limpieza. Era servicio. Era entrega. Y en su silencio Dios seguía hablando. Una tarde durante una de las reuniones de oración semanales, el templo estaba lleno de una calma especial. Los bancos estaban ocupados por rostros atentos, y el sacerdote, de pie frente a la comunidad, propuso algo distinto. Invitó a los presentes a hablar sobre personas que de alguna forma habían sido instrumentos de fe en sus vidas. Hubo un momento de silencio, como si nadie supiera por dónde empezar. Entonces, desde uno de los bancos del medio, un joven levantó la mano. Su voz era clara pero cargada de emoción. Siempre veía a Verónica limpiando el piso, dijo, mirando al frente sin apartar la vista, y pensaba que solo era otra empleada. Pero ese día entendí que Dios usa a quien Él quiere como Él quiere. Sus palabras no fueron seguidas de aplausos ni murmullos, solo un silencio reverente, como si cada persona en la sala estuviera recordando algún momento en que Dios habló a través de lo inesperado. Poco a poco, otros comenzaron a compartir experiencias parecidas. Algunas eran simples, otras más profundas, pero todas coincidían en una misma verdad. Lo que parecía insignificante, muchas veces era lo más sagrado. El ambiente se volvió íntimo, cargado de gratitud y reconocimiento. En medio de ese momento, tan especial, el sacerdote bajó la mirada, reflexionó unos segundos, y luego llamó a Verónica al frente. Ella dudó al principio, pero obedeció con la misma sencillez de siempre. Al verla de pie, el sacerdote le habló con voz firme y serena. Tú no fuiste llamada solo para limpiar este lugar, fuiste enviada para recordarnos que Dios se manifiesta donde menos lo esperamos. Nadie dijo nada. Pero en ese instante, todos supieron que Verónica se había convertido en un testimonio vivo de fe. Verónica subió al frente con pasos lentos, sin levantar la mirada. Estaba conmovida, pero no por lo que se decía de ella, sino por sentir que al fin, Dios estaba siendo reconocido en lo pequeño. El sacerdote le ofreció el micrófono con una sonrisa amable, esperando que dijera algo, pero ella solo negó con la cabeza, suavemente, y sin pronunciar una palabra se arrodilló ahí mismo, frente a todos, en el suelo de la iglesia. Cerró los ojos, unió las manos, y comenzó a orar en silencio. No se escuchó su voz, pero no hacía falta. Su gesto era claro, más poderoso que cualquier discurso. Era como si estuviera diciendo sin decir, toda la gloria es para Él. Y en ese instante, el ambiente se volvió más profundo. Nadie se movía, nadie hablaba, solo observaban, tocados por una reverencia que no venía de un sermón, sino de una actitud. Ese acto simple, sin pretensiones, caló hondo en los corazones de todos los presentes. Porque ese día, algo cambió en la comunidad. Muchos comprendieron que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en palabras elocuentes, ni en quienes ocupan los primeros lugares. A veces, habita en lo escondido, en la fidelidad silenciosa de quien sirve sin esperar nada a cambio. Desde entonces, comenzaron a mirar a Verónica de otro modo, ya no como la mujer que limpiaba los pasillos, sino como alguien que llevaba consigo algo sagrado. No era su estatus lo que hablaba, sino lo que había en su interior. La presencia silenciosa de Dios, manifestada en cada trapo, en cada oración, en cada gesto humilde que pasaba desapercibido, hasta que, por fin, todos aprendieron a ver una. Semana después algo inesperado sucedió. Invitaron a Verónica a acompañar los encuentros de oración, no como líder, ni como oradora principal, sino como alguien cuya experiencia de fe tenía valor. Al principio ella dudó. No estaba acostumbrada a hablar frente a grupos ni sentía que tuviera mucho que decir, pero aceptó, con la misma humildad con la que siempre había hecho todo.
No necesitaba enseñar doctrinas ni impresionar con palabras. Solo compartía lo que vivía cada día. Su oración sencilla, su entrega en lo cotidiano, su amor por Dios expresado en el silencio del servicio. Y lo escuchaban. Personas que antes apenas la notaban, comenzaban a detenerse para oírla. Su voz no era fuerte, pero decía lo esencial. Hablaba desde la experiencia, desde el suelo que había barrido tantas veces sin que nadie la viera. Seguía limpiando el piso como siempre, trapo en mano y corazón atento. Pero ahora, quienes la veían pasar, entendían que no era solo una empleada del templo, era una sierva. El sacerdote, cada vez que alguien recordaba aquella noche en que una vida fue tocada, repetía la misma frase: Dios no necesita escenarios para actuar. Y esa verdad se encarnaba en Verónica. Sin buscarlo, sin pedirlo, se convirtió en testimonio vivo de cómo el espíritu puede moverse en lo escondido, en lo simple, en lo que el mundo tiende a ignorar. Ella continuó su camino sin cambiar su esencia. Su oración seguía siendo la misma. Si es para servirte, Señor, que sea como tú quieras. Y así, mientras la vida de la iglesia seguía con sus misas, reuniones y actividades, había algo que ya no era igual. Todos habían aprendido que hasta en las tareas más sencillas, Dios puede manifestarse con poder. Verónica no buscó cargos, ni títulos, ni luces, pero fue fiel en lo poco. Y porque fue fiel, Dios la colocó donde sabía que haría la diferencia. Verónica entró a la iglesia para limpiar el piso y terminó siendo instrumento de algo eterno. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.